Hola, comenzamos nuevo tema en nuestro canal, los números complejos. Hoy veamos lo que son las potencias de i. Hasta ahora hemos estudiado los siguientes conjuntos de números. Los números naturales, que son aquellos que sirven para contar. Hemos visto luego una ampliación de estos números naturales, añadiendo los números enteros negativos. Y tenemos así el conjunto de los números enteros. Luego pasamos a estudiar los números racionales. Son aquellos que se pueden escribir de la forma a partido b, donde b es distinto de cero. En este conjunto encontramos a los decimales finitos, a los decimales infinitos, periódicos mixtos y periódicos puros. Hay otro conjunto que es el conjunto de los números irracionales. Son aquellos que no se pueden escribir como una fracción. Entre ellos se encuentran muy conocidos el número pi y el número e, es decir, son aquellos decimales infinitos no periódicos. La unión de ambos conjuntos de los números racionales y los números irracionales forma el conjunto de los números reales. Llega algún momento, pues, de que el conjunto de los números reales se nos hace pequeño, puesto que necesitamos ampliarlo para encontrar soluciones a cierto tipo de ecuaciones. Por ejemplo, tenemos esta ecuación x al cuadrado más 1 igual a 0. Entonces, si queremos despejar, tenemos entonces que x al cuadrado es igual a menos 1. Y si queremos el valor de x, extraemos raíz cuadrada a ambos lados y tenemos entonces que x es igual a raíz de menos 1. Y hasta ahora decíamos que no existía en el conjunto de los números reales una raíz negativa. Así que ha surgido esta inquietud y debemos ampliar el conjunto. En el conjunto de los números complejos sí que existen raíces pares negativas. Dicho conjunto lo vamos a representar por la letra C. Para este conjunto, x igual a raíz de menos 1 será la unidad imaginaria. Tenemos entonces pues que la llamaremos i. I es igual a raíz de menos 1. No creas que el conjunto de los números complejos, al llamarse así y al no pertenecer al conjunto de los números reales, no tiene aplicaciones. Se aplica bastante en varias ramas de las matemáticas y de la física. También es muy utilizado en la ingeniería, específicamente en la electrónica y en las telecomunicaciones. Partiendo de la unidad imaginaria i, que sabemos que es raíz de menos 1, vamos a calcular las potencias de i. Tenemos entonces que i lo dejamos tal cual, es igual a i. ¿A qué sería igual i al cuadrado? I al cuadrado sería raíz de menos 1 al cuadrado, es decir, menos 1. I al cubo sería i al cuadrado por i, es decir, menos 1 por i. Así que i al cubo es menos i. ¿A qué sería igual i a la 4? I a la 4 sería i al cubo por i o i al cuadrado por i al cuadrado. Es decir, menos 1 por menos 1. Así que es igual a 1. ¿A qué sería i igual a la 5? I a la 5 sería i a la 4 por i. I a la 4 tenemos que es igual a 1. Así que i a la 5 es i. Volvemos a esta primera posición. Veamos si es casualidad o si se repite para i a la 6. I a la 6, ¿qué sería? I a la 4 por i al cuadrado. O i a la 3 por i a la 3. ¿A qué es igual i al cuadrado? I a la 4. I a la 4 es 1. I al cuadrado es menos 1. Así que i a la 6 es menos 1. Observamos que se va repitiendo el ciclo. Entonces tenemos que i a la 1 es i a la 2 es menos 1, i al cubo es menos i a la 4 es 1. Y a partir de aquí se va repitiendo
cada 4 veces. ¿Qué podemos averiguar o para qué nos sirve esto? Quiere decir que cuando queremos calcular cualquier potencia enésima de i, es decir, i a un número muy grande, por ejemplo, i a la 435, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a dividir ese exponente entre 4 y el resto será el exponente equivalente. Veámoslo con un ejemplo para que lo tengas un poquito más claro. Veamos entonces. Supongamos que nos piden calcular i a la 127. Entonces, como dijimos, ¿qué hacemos? Voy a dividir 127 entre 4. Está fácil esta división y tenemos que 1 por 4, 4 y me queda el resto es 3. Decíamos que 3 es el resto del exponente de la potencia equivalente a i a la 127, es decir, esto es igual a i al cubo y ya sabemos que i al cubo es menos i. Por tanto, i a la 127 es menos i. En este otro caso, por ejemplo, 240 dividido 4, tenemos que el resto es 0. Entonces, ¿qué hacemos? De la misma manera, i a la 240 es equivalente a i a la 0. Y sabemos que cualquier número, cualquier cosita elevada a exponente 0 es igual a la unidad. Así que i a la 240 es equivalente a i a la 0, que es 1. Estas potencias de i nos serán de gran ayuda más adelante cuando empecemos con el estudio de los números complejos a la hora de simplificar. Nos piden calcular i a la 11. Entonces, como ya hemos visto, voy a dividir 11 entre 4. Y el resto es 3. Así que i a la 11 es lo mismo que i al cubo. Y recordamos que i al cubo es igual a menos i. De la misma manera vamos a calcular i a la 97. Entonces tengo que dividir 97 entre 4 y tenemos que el resto es 1. Así que i a la 97 es lo mismo que i a la 1, que es i. Y por último vamos a calcular i elevado a 410. Dividimos 410 entre 4 y observamos que el resto es 2. Así que i a la 410 es lo mismo que i a la 2, que es menos 1. Nos piden simplificar esta expresión i a la 57 partido i a la 34 por i a la 12. Entonces voy a encontrar las potencias equivalentes de cada una de ellas. ¿Cómo lo hacemos? Pues recordamos, voy a dividir 57 entre 4. Esta una vez y el resto es 1. Entonces, i a la 57 es equivalente a decir i a la 1. Lo mismo voy a hacer para 34. Entonces dividimos 34 entre 4. ¿Cuántas veces está? 8 por 4, 32 a 34, 2. Así que el resto es 2. Así que esto es igual a i a la 2. Y lo mismo hacemos para i elevado a 12. El resto es 0. Así que i a la 12 es equivalente a i a la 0. ¿A qué es igual i a la 1? I a la 1 es igual a i. ¿A qué es igual i al cuadrado? I al cuadrado es igual a menos 1. E i a la 0 es igual a 1. Así que esto es igual a i partido menos 1 o lo que es lo mismo, menos i. Y así queda esta expresión simplificada. Vamos ahora a simplificar esta expresión. Tenemos en el numerador raíz de 2 por i y está fuera de la raíz elevado todo a la potencia 18 partido 16i a la 45 por i a la 812. Entonces lo primero que voy a hacer es la propiedad de la potencia. Esto es igual a raíz de 2 elevado a 18 por i elevado
a 18. Y el denominador lo dejamos tal cual, 16i a la 45. Observa que el único que está elevado a 45 es i, 16 no, puesto que no está entre paréntesis, por i a la 812. Esto, si lo expreso en fracción, esto sería 2 elevado a 18 partido 2. O lo que es lo mismo, 2 elevado a 9. ¿Y a qué es igual i a la 18? Veamos su potencia equivalente. ¿Qué hacemos? Pues dividimos 18 entre 4. Y tenemos que el resto es 2. Así que i a la 18 es lo mismo o es equivalente a i elevado al cuadrado. 16 por, y vamos a ver el equivalente de i elevado a 45. Así que dividimos 45 entre 4 y observamos, haciendo la operación, que el resto es 1. Así que i a la 45 es lo mismo que i a la 1, que es equivalente a i. Por, y para i elevado a 812, pues vamos a dividir 812 entre 4. Y tenemos que esto está 2 veces, bajo el 1, en el 1 no está 0 al cociente, bajo el 12 y el resto es 0. Entonces, esto es lo mismo que i a la 0. ¿Y esto es igual a qué? A 2 elevado a 9 por i al cuadrado, que es menos 1, partido 16 por i, e i a la 0 es igual a 1. ¿A qué es igual 2 elevado a 9? Es igual a 512, por este menos sería menos 512 partido 16 por i, y menos 512 partido 16, esto es igual a menos 32 partido i, y así queda simplificado. Más adelante vamos a aprender a no dejar la unidad imaginaria en el denominador, pero eso es cuando aprendamos a operar con estos números. Por ahora solamente hemos visto las potencias de i. Bueno, hoy hemos tenido un video cortito de las potencias de i como introducción al conjunto de los números complejos. Espero que el video te haya gustado y suscríbete al canal.